En la ciudad de Houston, Texas, había un padre con su corazón quebrantado, roto por la realidad de que su hijo estaba a punto de morir. Su hijo estaba batallando con cáncer terminal. Era un niño pequeño y sin embargo, en este momento de tanta angustia, su padre sale del cuarto donde está su hijo y comienza a llorar y a gritar en voz alta y a pelear con Dios y a decirle, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? En un momento dado se dio cuenta que no valía la pena culpar a Dios por lo que estaba viviendo, así que decidió irse a su casa y en el camino también pensó que era mejor ir a la iglesia. Fue a la iglesia a orar y allí orando le dijo al Señor, Señor, si tú no quieres sanar a mi hijo o si tú no vas a sanar a mi hijo, te pido que quites este inmenso dolor que siento en mi corazón. Oró y oró y oró y en un momento dado sintió en su corazón que el peso, el dolor y el quebranto se le había ido, pero también escuchó en su corazón que su hijo había muerto. Así que inmediatamente volvió al hospital de regreso y básicamente para recoger el cuerpecito de su niño. Su sorpresa fue que cuando llegó al lugar donde estaba su hijo, estaba el niño jugando con su mamá en sus piernas, en sus brazos, básicamente. Y él no entendía lo que pasó, pero le habían dicho que hace poco acababan de llegar las personas que iban a retirar el cuerpecito del niño y se habían quedado impactados también. Así que los doctores le dijeron que no se podía ir al hospital hasta que examinaran al niño y pasaron toda la noche examinándolo y al final de su examinación llamaron al padre aparte y le dijeron, queremos hablar con usted. No entendemos lo que está pasando ni lo que pasó, pero en el cuerpo de su hijo no hay un vestigio, no hay una evidencia de que él estuvo con cáncer, de que él tenía cáncer. Algunas veces la gente recibe sanidad permanente o sanidad temporal o sanidad eterna. La sanidad está en las manos de Dios, ciertamente. En el capítulo número 5, versículo número 1 al número 8 del Evangelio según San Juan, se nos cuenta la historia de un hombre que también tenía un caso extremo, un caso imposible. Había pasado 38 años con su cuerpo paralizado y estaba batallando con las posibilidades que había en ese lugar donde estaba. El lugar donde estaba se llamaba el estanque de Bethesda. Había la idea de que de cuando en cuando un ángel venía y removía el agua y el que primero se metiera en ese estanque quedaba sanado todo. Allí él se encuentra no con el estanque, sino con Jesús en un momento dado. Y Jesús, sabiendo que este hombre había estado enfermo por 38 años, viene a él y le pregunta lo siguiente, ¿quieres ser sano? Es una pregunta un poco difícil porque obviamente este hombre quería ser sano. De hecho, estaba allí porque él creía que si podía llegar a esa piscina, a ese estanque, él podía ser sanado. Sin embargo, lo que le responde es mucho más interesante también. Dice, Señor, le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro llega antes que yo. Es interesante que cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús no le dijo, ¿quieres que te ayude a ser sano o quieres que te meta en el estanque? Solo le hizo la pregunta clave, ¿quieres ser sano? Había pasado tanto tiempo, a 38 años allí, que ni siquiera él tal vez imaginaba que le había llegado su oportunidad de sanidad, no con el estanque, sino con el Señor Jesús. En este momento, él comienza a decir que su limitación va más allá de su limitación física, que tampoco tiene ayuda. Y les quiero decir, hermanos y hermanas, que en el mundo hay 1.3 billones de personas que sufren con limitaciones físicas, emocionales y mentales. Aquí mismo en los Estados Unidos hay aproximadamente 57 millones de personas que batallan con esto según la Organización Mundial de la Salud. En líneas generales, nosotros sabemos que los seres humanos batallamos con limitaciones, con circunstancias difíciles, con limitaciones físicas o mentales que están allí y por años algunos de nosotros hemos batallado con diferentes tipos de cosas, ¿verdad? El hombre da la clave de su realidad. Su problema no era solamente que tenía una limitación física, también su problema era que no tenía compañía, que no tenía socios de sanidad, que no tenía gente que pudiera colaborar con él en su sanidad.
Hay otra historia paralela en los evangelios cuando se nos habla de un paralítico que tenía 4 amigos, que interrumpió la enseñanza de Jesús rompiendo o moviendo el techo donde estaba Jesús y le presentaron a Jesús en la presencia misma de Jesús cuando estaba enseñando y fue sanado. La diferencia entre esta historia y esta otra historia que acabamos de leer es que este hombre paralítico tenía 4 personas que podían abogar por él, mientras que este hombre confiesa: no tengo quien me meta. Hay mucha gente que no tiene quien los meta en el estanque de las posibilidades, en el estanque de la gracia de Dios. Y yo creo que tú y yo somos llamados a ser facilitadores de las posibilidades de la sanidad divina. Jesús se transforma en esa persona que le abre las nuevas posibilidades, no solo para entrar en un estanque de sanidad, pero para encontrar la sanidad directamente y a través de él. En este día, yo no sé con qué desafío tú estás batallando en este momento, con qué desafío estás encontrándote en este momento, pero quiero decirte que tú puedes adquirir esa guianza, esa bendición, esa sanidad a través de la gracia y el favor de Jesucristo. Y también búscate socios de apoyo, socios de sanidad, gente que estén interesados en tu bienestar y que te acompañen en tu jornada de restauración y de renovación. Tú también puedes convertirte en un socio de restauración para otras personas que están necesitando ese apoyo, esa ayuda, que necesitan esa mano amiga que los lleve al centro de la sanidad. En este caso, el centro de la sanidad es nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga grandemente. Este es el doctor Alfredo Delgado hablando contigo desde el sur de California. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y compártelo con otros para que también se suscriban. Dios te bendiga.